Hay errores que se pagan con sangre, y hay traiciones que ni el diablo se atreve a perdonar. Oscar no solo perdió una partida de cartas, perdió a su esposa, y pensó que todo terminaría ahí hasta que ella regresó. Pero no sola. Regresó con algo mucho peor. Esta historia es real, y si no lo es, desearás que lo fuera. El ventilador del techo giraba con pereza en la cantina. El refugio, esparciendo el olor a cerveza rancia y sudor viejo. Oscar se ajustó el sombrero sobre la frente, tratando de ignorar las miradas de los otros hombres sentados alrededor de la mesa. Sabía que no debía estar ahí, no después de lo que había pasado la semana pasada con los terrenos elegidos. Pero necesitaba olvidar, aunque fuera por unas horas. Don Remigio, sentado al frente con su camisa blanca impecable a pesar del calor, repartió las cartas con manos expertas. Sus dedos, adornados con anillos de platas, movían las cartas como si estuvieran vivas. ¿Otra ronda, Oscar?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Oscar miró su casi vacío vaso de mezcal. Ya había perdido 2,000 pesos en las primeras manos, pero el licor le nublaba el juicio. Sí, otra. Los demás jugadores, el carnicero Felipe, el mecánico Chucho y el viejo Jacinto, intercambiaron miradas. Todos sabían cómo terminaban estas partidas. Elena estaba en casa, barriendo el patio, cuando escuchó los primeros rumores. Doña Lolo, su madre, estaba sentada en su mecedora, pelando ajos con un cuchillo pequeño. «Dicen que tu marido anda otra vez en la cantina», murmuró sin levantar la vista. Elena apretó el mango de la escoba. No era la primera vez. Oscar siempre prometía dejar de jugar, pero el vicio era más fuerte que él. «Remigio lo está esperando», agregó doña Lolo. Y esta vez hubo algo en su voz que hizo que Elena se estremeciera. En la cantina, la partida se había puesto intensa. Oscar tenía un par de reyes, una mano decente. Pero cuando Remigio mostró sus cartas, un póker de ases, el aire se espesó. «No puede ser», murmuró Oscar, las palabras escurriéndose entre sus labios, entumecidos por el alcohol. «Las cartas no mienten», dijo Remigio, recogiendo los billetes esparcidos sobre la mesa. Oscar se pasó una mano por la cara. Había perdido todo lo que traía, y ahora debía. «¿Cuánto?». «3,000 pesos», dijo Remigio, como si leyera su mente. «Oh», hizo una pausa, los ojos brillando con algo que no era solo avaricia. «Podemos hacer un trato diferente». Elena estaba preparando la cena cuando la puerta se abrió de golpe. Oscar se tambaleó dentro, la camisa empapada en sudorrón. «¿Qué pasó?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Oscar no la miró. Se dejó caer en su silla, las manos temblando. «Perdí». Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Cuánto?». Oscar tragó saliva. Remigio le debía dinero y levantó la vista por primera vez, y lo que vio en sus ojos la hizo retroceder. «Aposté otra cosa». No hubo gritos, no hubo lágrimas. Elena solo se quedó quieta, procesando las palabras de su marido. «Me vendiste». Oscar quería negarlo, explicar que fue un arreglo temporal, que solo sería un mes, que él la rescataría. Pero las palabras murieron en su garganta. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. 3 hombres esperaban afuera. No eran los borrachos habituales de las cantinas. Estos tenían los ojos fríos y las manos callosas. «Venimos por lo acordado», dijo el más alto. Oscar quiso protestar, pero un solo vistazo de esos hombres lo dejó mudo. Y Elena, con una calma que asustó incluso a su madre, pidió un momento. «Déjame despedirme de mi madre». Doña Lolo la esperaba en su cuarto. No dijo nada cuando Elena entró. Solo extendió la mano y le entregó algo. Un papel doblado, manchado en las esquinas. «Léelo cuando esté sola», susurró. Los hombres de Remigio esperaban impacientes cuando Elena salió de la habitación de su madre. No miró atrás cuando se la llevaron. Pero justo al cruzar el umbral de la casa, una ráfaga de viento apagó la lámpara de aceite que colgaba en la sala. Oscar se quedó en la puerta, paralizado por el remordimiento. Fue entonces cuando escuchó una sonrisa que venía del cuarto de doña Lolo. La anciana estaba sentada en su mecedora, iluminada solo por la luz de la vela roja, mientras reía como loca. «¿Qué? ¿Qué está haciendo?», balbuceó Oscar. Doña Lolo no alzó la vista. Sus dedos, nudosos como raíces, seguían trenzando un hilo negro alrededor del muñeco. «Estoy pensando cómo proteger a mi hija. Lo que tú no tuviste valor de hacer, hijo», respondió.
y su voz sonó demasiado joven para ser la de una mujer de 70 años. Antes de que Oscar pudiera reaccionar, la vela se apagó sola, sumiendo la habitación en una oscuridad que olía a azufre y hierbas quemadas. El primer mes fue el más largo de la vida de Oscar. Las paredes de su casa, que antes resonaban con el trajinar de Elena, ahora solo guardaban silencio y el olor agrio de la ropa sin lavar. Doña Lolo se había mudado a casa de una prima en el pueblo vecino, dejándolo solo con su culpa y las botellas vacías que se acumulaban junto a la puerta. En la casa de Remigio, las cosas tomaban un rumbo distinto. Elena, la esposa prestada, se había convertido en una presencia constante. Por las mañanas, la veían lavar ropa en el patio trasero, sus manos enrojecidas por el agua fría. Por las noches, los vecinos cercanos escuchaban los gemidos que salían de la habitación principal. Gemidos que Elena fingía con la boca apretada contra la almohada, mientras Remigio, sudoroso y satisfecho, le mordía el hombro, como si marcara territorio. El día 31, Oscar se afeitó por primera vez en semanas. Se puso su camisa menos manchada y caminó hasta la casona de Remigio, con la determinación torpe de un borracho que cree que aún puede pelear. «Ahora vengo por mi mujer», dijo el peón que custodiaba la entrada. Remigio lo recibió en el portal, con una bata de seda que dejaba ver el vello gris de su pecho. Detrás de él, Elena apareció vestida con un traje nuevo, el cabello recogido en un moño que nunca usó cuando estaba con Oscar. «¿Era tu mujer, you?», dices. Remigio sonrió, mostrando los dientes amarillos. Pregúntale si quiere irse o. Oscar la miró, esperando la señal, la complicidad, el eco «sácame de aquí» o que habían compartido en miradas. Pero Elena solo cruzó los brazos. «Eda me quedo», dijo, y su voz no tembló. «Era con él, al menos tengo lo que un hombre debe dar yo». El golpe fue peor que cualquier puñetazo. Oscar sintió como algo se quebraba en su pecho, algo que no eran costillas. Remigio se rió y le palmeó la espalda como a un compadre. «No te preocupes, muchacho, la cuidaré bien». Hizo una pausa obscena en todos los sentidos. Esa noche, Oscar se emborrachó hasta caer de bruces en el arroyo. Los niños del pueblo le tiraron piedras mientras dormía entre los desperdicios. Las semanas siguientes convirtieron al orgulloso ejidatario en un espectro. Las mujeres le escupían al pasar, murmurando «poco hombre» entre dientes. Los muchachos del billar le ofrecían tragos, solo para reírse cuando tropezaba. Hasta el padre Mendoza, que antes le daba la mano después de misa, ahora hacía la señal de la cruz cuando lo veía acercarse. Mientras tanto, en la cantina, Remigio se las daba de machito ante sus amigos. Les digo que Selena hacía un gesto vulgar con las manos, como yegua de carrera, y eso que apenas le he enseñado algunos trucos. Los hombres se reían, brindaban, le pedían detalles, y en el rincón más oscuro, Oscar apretaba su vaso hasta que le dolían las manos. Pero lo que nadie vio fue lo que ocurría detrás de las puertas cerradas. Las hierbas que Elena mezclaba en el café de Remigio cada mañana, cosechadas en luna nueva por doña Lolo, el muñeco de trapo escondido bajo el colchón, que poco a poco se llenaba con cabellos, uñas y hasta manchas corporales robadas. Las visitas de doña Lolo los jueves por la tarde, cuando Remigio estaba en el molino, donde madre e hija removían una olla negra que siempre hervía, aunque no hubiera fuego bajo ella. La gota que colmó el vaso llegó un domingo del mercado. Oscar, harapiento y tembloroso, vio a Elena pasear del brazo de Remigio. Ella llevaba un vestido que nunca hubiera podido comprarle, y cuando pasaron frente a él, ni siquiera desvió la mirada. Fue entonces cuando Oscar entendió la verdadera naturaleza de su castigo. No era el alcohol, ni la pobreza, ni siquiera la burra del pueblo. Era saber que Elena lo había elegido al primero, y que ahora por su cobardía había aprendido a amar al verdugo. Pero bueno, en algún lugar, en una casa donde el olor a hierbas quemadas nunca se disipaba, doña Lolo seguía riendo. Los problemas de Remigio comenzaron con el dinero. Billetes que se sumaban de la caja registradora sin explicación. Monedas que se convertían en piedras planas al pasar de mano en mano. Y una mañana, al abrir su caja fuerte, encontró que los fajos de pesos habían sido reemplazados por hojas secas de copal. «Alguien me está robando», rugió ante sus empleados, pero los mozos intercambiaron miradas incómodas. Todos sabían que las llaves de la caja nunca salían del cinturón de Remigio. Los perros fueron lo siguiente. Antes le lamían las manos cuando pasaba. Ahora gruñían con el lomo erizado, incluso los más viejos y dóciles.
El pastor alemán del comisario llegó a morderle el tobillo una tarde, y cuando Remigio lo pateó, el animal aulló con una voz que sonó casi humana. Pero el verdadero horror comenzó en la cantina. Las botellas de mezcal reventaban solas en los estantes, empapando el piso con un líquido espeso que olía a carne podrida. Los clientes se quejaban, pero al inspeccionar las botellas intactas, descubrían que el licor dentro había fermentado hasta convertirse en un vinagre negro. «Debe ser el calor», mintió Remigio, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo, que siempre estaba húmedo, sin importar cuántas veces lo cambiara. Óscar, por su parte, ya no era bienvenido ni en el infierno. Dormía en el cementerio, entre las lápidas rotas, y los borrachos juraban haberlo visto correr por las calles al amanecer, descalzo, y gritando que algo lo seguía. «Son los demonios del alcohol», decía el padre Mendoza. Pero las señoras del mercado cuchucheaban otra cosa. «Es la Llorona», susurró la carnicera mientras despachaba chuletas. «Anoche mi hijo lo vio junto al río, hablando con una mujer de vestido blanco». «¿Y cómo sabes que era la Llorona?», preguntó una clienta. «Porque cuando se dio vuelta no tenía cara». Remigio dejó de dormir. Las noches en la cama con Elena se habían vuelto una pesadilla de sudores fríos y pesadillas vívidas. Soñaba que su esposa se escapaba por la ventana solo para encontrarla al amanecer oliendo a otro hombre. Y tenía razones suficientes para creerlo. El jueves soñó que la vio con el cabello enredado y los muslos manchados de barro. Cuando la confrontó, ella sonrió y dijo: «Es que caminaba por el bosque». El domingo despertó con el sabor a tabaco ajeno en su boca. Al escupir en el lavabo, el agua se tiñó de rojo. El martes vio entre sueños a Elena en el establo, teniendo intimidad con un hombre cuya cara parecía derretirse como cera. Cuando gritó, la imagen se desvaneció, pero el olor a pecado permaneció. Sus uñas comenzaron a desprenderse en capas, dejando lechos rosados que supuraban un líquido amarillento. Su piel desarrolló un tinte grisáceo como si llevara semanas enterrado. El doctor del pueblo diagnosticó hongos tropicales, pero las pomadas solo empeoraron el hedor a tierra mojada que ahora lo seguía como una sombra. Por otra parte, la noche del cuarto menguante, Óscar despertó en su choza con un peso en el pecho. Al abrir los ojos, vio a Elena encima de él, tan real como el dolor de su abstinencia. «Extrañé tu olor», susurró ella, deslizando manos frías bajo su camisa rota. Óscar quiso resistirse, pero su cuerpo traicionero respondió al contacto familiar. Cuando terminaron, Elena se vistió sin prisa y dejó caer unas palabras antes de irse. «Remijo, nunca supo darme lo que tú me das». Al amanecer, Óscar descubrió que su ropa, la única muda decente que le quedaba, estaba llena de agujeros simétricos, como si alguien la hubiera perforado con un punzón ardiente. Y en el pueblo, los rumores crecían. «Anoche pasó el carro de don Remijo solo», contó el velador del cementerio, las luces encendidas, el motor sonando. Pero no había nadie en el volante. «Ayer encontraron 3 gallinas muertas en el corral de Elena», agregó la comadre Panchita. «Ni sangre ni nada, solo secas como si llevaran años momificadas». Remijo intentó mantener las apariencias, pero hasta sus amigos más leales comenzaron a evitarlo. Cuando entraba a la cantina, las conversaciones morían y los vasos se empañaban solos. Una tarde, al mirarse en el espejo del baño, descubrió que su reflejo sonreía un segundo después que él. Fue entonces cuando dudó. Esto no era una enfermedad, le estaban haciendo un trabajo y él tenía fuertes sospechas sobre quién podría ser. La mañana que Remijo decidió espiar a su propia esposa, despertó con un sabor a cobre en la boca. Al escupir en el lavabo, 3 dientes molares cayeron junto con el agua tenida de rosa. Se lo guardó en el bolsillo del pantalón. No fuera que Elena los encontrara y lo usara para más de sus brujerías. Dijo para sí mismo. El hombre, aunque no lo aceptaba, había aprendido a amar a la bella mujer y por ello, antes de arrancarla de su vida, quería asegurarse de que ella era la causante de sus males. Y por ello urdió el plan de espiarla día a día, paso por paso, y recabar información suficiente para hundirla. Había elegido a Laureano para vigilarla, porque era el más bruto de sus hombres, pero también el más leal. Le pagó el doble de lo habitual y le juró que si hablaba, le cortaría la lengua. Los primeros días no arrojaron nada sospechoso. Elena seguía su rutina. 6 de la mañana, levantarse a preparar el desayuno. 9 de la mañana, lavar la ropa en el patio trasero. 2 de la tarde, visitar el mercado.
Pero fue el cuarto día cuando Laureano vio algo que lo hizo persignarse 3 veces. «Jefe, la señora salió al corral a las 11:23 de la noche. Llevaba un candelabro con velas negras. Se quitó el vestido y empezó a untarse algo brillante en los brazos. Después sacó un muñeco de trapo de debajo de la piedra del lavadero. Le clavó alfileres mientras cantaba en esa lengua rara. Lo peor fue cuando el perro grande de los Mendoza se acercó. Ella lo miró fijo, y el animal empezó a sangrar por los ojos sin que ella lo tocara. Después, recogió esa sangre en un frasco y se la echó al muñeco. Y le juro que cuando regresó a casa, vi que tenía los ojos amarillos como los de un gato». Remigio leyó el informe una y otra vez, las palabras bailando ante sus ojos. Ahora, todo tenía sentido. El dinero desaparecido era porque ella lo estaba usando para comprar ingredientes para sus hechizos. Su deterioro físico se debía a que cada noche ese maldito muñeco absorbía un poco más de su vida. Y las pesadillas de infidelidad eran porque ella seguramente estaba teniendo relaciones con alguien. Seguramente con Oscar, pensó el señor mientras rabiaba y echaba espuma por la boca. Esa tarde, mientras Elena dormitaba en la hamaca del patio, Remigio registró su baúl personal, y entre los vestidos encontró un frasco con uñas humanas suyas, un mechón de cabello atado con hilo rojo, y el papel doblado que doña Lolo le había dado la noche que se la llevaron. Con dedos que apenas respondían, Remigio lo desdobló. Las instrucciones estaban escritas en una mezcla de español y náhuatl, pero reconoció suficientes palabras para entender. «Déjalo tocarte, déjalo creer que te posee», decía. «Pero guarda su sudor, recoge su aliento y cuando llegue el momento escúpelo de vuelta a la tierra que lo parió». Mientras tanto, en la choza abandonada junto al río, Oscar recibía otra visita. Elena llegó sin hacer ruido, como si se tratara de un aspecto con bata blanca. Pero esta vez no hubo caricias preliminares. Se sentó sobre él y le escupió la cara. «¿Sabes por qué Remigio te ganó siempre? Porque las cartas estaban marcadas con sangre de gallina negra. Te engañó desde el principio». Oscar intentó incorporarse, pero ella lo aplastó con una fuerza sobrenatural. «Mientras tú jugabas al borracho, él me deseaba desde siempre, y por eso te vio la cara. Ahora solo eres un hombre de pocos huevos, una basura que no supo defender su orgullo, que no supo defender a su mujer». Sus palabras eran cuchillos. Cada una le recordaba a Oscar su fracaso, su cobardía. Pero ahora Elena bajó la voz hasta convertirla en un susurro. «Tienes la oportunidad de arreglarlo. Ahora él está solo en el molino, ni siquiera podrá gritar». La noche estaba tranquila cuando Elena llegó al molino. Llevaba solo una vela negra y el muñeco de trapo escondido bajo su rebozo. Los perros del pueblo habían comenzado a aullar media hora antes, como si sintieran lo que iba a ocurrir. Remigio la esperaba sentado en un saco de harina, la pistola que siempre cargaba, ahora descansando sobre sus rodillas. A la luz de la luna parecía un cadáver reanimado, la piel pegada a los huesos, los labios agrietados, los ojos inyectados en sangre. «Ya sé lo que haces», escupió al verla entrar. «Encontré tus juguetes». Elena no se inmutó, colocó la vela en el suelo y la encendió con un fósforo. La llama ardió verde por un instante antes de volverse roja. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó, mientras el muñeco caía entre las pliegas de su rebozo. Remigio se levantó con dificultad. El movimiento hizo que un nuevo hilo de sangre le recorriera desde la comisura de los labios. «Matarte», tosió como a cualquier perra rabiosa. Fue entonces cuando la agarró del cabello. Elena gritó cuando su cabeza fue estrellada contra la pared de ladrillos. Por primera vez en meses, Remigio sintió algo parecido a la fuerza regresar a sus brazos. «Te di todo. Mi casa, mi nombre, mi cama». Los ladridos de los perros se volvieron frenéticos. Algo golpeó la puerta del molino con fuerza suficiente para hacer temblar las vigas. «Deja en paz a mi esposa». Oscar interrumpió como un toro con un cuchillo brillando en su mano derecha. No parecía el mismo borracho harapiento de hace semanas. Ahora tenía los ojos claros, la mandíbula apretada, los músculos tensos como resortes. Remigio soltó a Elena para enfrentarlo. Pero ya era demasiado tarde. El cuchillo se hundió en su estómago con un sonido húmedo. 1, 2, 3 veces. «Me la quitaste una vez». Oscar adió con su aliento caliente mezclándose con el de Remigio. «No te la llevarás otra vez». El viejo cayó de rodillas, las manos tratando inútilmente de contener la sangre que brotaba entre sus dedos. Miró a Elena esperando ver horror, o al menos piedad en sus ojos. Pero ella solo sonreía.
La sangre de Remigio aún goteaba del cuchillo cuando